Como saben, yo soy presbiteriano. Y muchos dicen que el presbiterianismo empezó con John Knox en el siglo XVI. Pero eso no es correcto, o al menos no es toda la verdad. La Iglesia de Cristo no empezó en el siglo XVI, ni con John Knox, ni con Calvino, ni con Lutero. La Iglesia empezó con Cristo y con sus apóstoles. Pero entonces, ¿qué es el presbiterianismo? El presbiterianismo no afirma ser algo nuevo, afirma ser un intento de continuar fielmente lo que Cristo estableció desde el principio. La misma palabra presbiteriano viene de la Biblia, viene de presbítero, que significa anciano. Y cuando tú lees el Nuevo Testamento, ves iglesias gobernadas por una pluralidad de ancianos, no por una sola figura con autoridad absoluta, sino por un cuerpo de líderes espirituales. Pero ahora, aquí viene la pregunta importante. Si eso estaba en la Biblia, ¿por qué fue necesaria una reforma del siglo XVI? Porque con el paso del tiempo, la iglesia visible comenzó a desviarse. Poco a poco, la autoridad de la palabra de Dios fue siendo reemplazada en la práctica por tradiciones humanas. El evangelio se empezó a oscurecer. En lugar de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo solamente, se empezó a enseñar un sistema donde las obras, los méritos y las prácticas religiosas ocupaban el centro. Pero no solo eso, la adoración se llenó de cosas que Dios nunca mandó y el gobierno de la iglesia dejó de parecerse al modelo bíblico. Y ya no era un liderazgo de ancianos, sino una estructura cada vez más jerárquica, más centralizada, más distante del patrón del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasó en el siglo XVI? Dios levantó hombres, no para inventar una nueva iglesia, sino para llamar a la iglesia a volver a la palabra. Y en Escocia, ese hombre fue John Knox. John Knox no dijo, voy a fundar una nueva iglesia, ¿no? Él dijo en esencia, la iglesia tiene que volver a la Biblia, influenciado por la Reforma y por lo que vio en Ginebra con Juan Calvino. Knox regresó a Escocia con una convicción profunda. La iglesia debe reformarse en todo, en su doctrina, en su adoración y en su gobierno. ¿Y qué hizo? Volvió a poner la predicación de la palabra en el centro, restauró la claridad del evangelio, que somos salvos solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Y trabajó para recuperar el modelo bíblico de gobierno por ancianos presbíteros. Entonces, cuando alguien dice, ¿el presbiterianismo empezó con John Knox? No, tú puedes responder así. En un sentido histórico puede ser que sí. Knox fue la clave para la reforma en Escocia, pero en el sentido más importante, no. El presbiterianismo no dice, nosotros comenzamos en el siglo XVI, sino que dice esto. En el siglo XVI tratamos de volver a lo que estaba ya desde el principio. No es una invención, es una reforma. No es algo nuevo, es un regreso. Es como limpiar una fuente que se había contaminado para que vuelva a correr agua pura. Por eso, el presbiterianismo se ve a sí mismo como una continuación, no perfecta, pero sí intencional de la Iglesia Apostólica. No buscamos ser originales, buscamos ser fieles. No buscamos comenzar algo nuevo, buscamos permanecer en lo que Cristo ya estableció. Y al final, esa es la pregunta clave. No cuando apareció un nombre en la historia, sino si lo que una iglesia cree, enseña y practica es fiel a Cristo y a sus apóstoles. Y esa es la convicción del presbiterianismo, que lo que ocurrió con John Knox no fue el nacimiento de una nueva iglesia, sino una reforma necesaria para volver a la iglesia bíblica. Dios te bendiga.